¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Aquí se debate. Post cuenta pública y cuando sigue la tramitación de esta mega reforma y también en medio del cambio ya del estreno propiamente tal del nuevo ministro de Seguridad ante el Congreso, hay mucho que conversar y que debatir cuando se entra en tierra derecha, como les decía, además de esta tramitación de la mega reforma, incluidas también algunas polémicas que tocan de cerca a los propios diputados o diputadas. Este es el panel que tenemos hoy día. Miren, pueden saludar, están muy concentrados estudiando, pero pueden saludar acá para que los vean. Diputado Sánchez, pues si le dije que mirara para acá. Eso, ahí están. Los Luises a un lado, los Jaimes al otro, se enfrentan por nombres y por ideología, así es que de inmediato para debatir y conversar comienza Aquí se debate. No sé si esto es una casualidad o un acierto de la producción, no lo sé. Pero a este lado, los Luises. A este lado, los Jaimes. Si no se llamaban Jaime o Luis, no podían venir a este programa. Jaime Araya, diputado independiente PPD, reelecto en el Distrito 3 de la región de Antofagasta. Bienvenido a Aquí se debate. Muchas gracias por esta invitación, Mónica. Jaime Baza, como les decía, a este lado de los Jaimes, diputado del Frente Amplio, electo en el Distrito 7 de la región de Valparaíso. Bienvenido a Aquí se debate, diputado. Muchas gracias por la invitación. En el lado de los Luises, Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, electo en el Distrito 6 de la región de Valparaíso. ¿Cómo está? Bienvenido a Aquí se debate. Muchas gracias por la invitación, Mónica. No la hemos tenido antes en Aquí se debate, Sí, ¿no? una pero, vez. Ah, Una sola pero vez me constitucional o no. Una sola vez. No, ya como diputado. Como diputado, toda la razón, toda la razón. Diputado Luis Sánchez, usted que le voy a preguntar si ha venido hartas veces, diputado del Partido Republicano, reelecto en el Distrito 7 de la región de Valparaíso, o sea, colega de distrito del diputado Baza. Ahí está. Presentados ambos, la idea es que en el único momento en que no se pueden interrumpir es en este momento, este minuto inicial. Y la pregunta es, ustedes verán cómo la abordan y después vamos a tener, ustedes lo saben, un tiempo para profundizar. Así es que esta es una primera pincelada. ¿Qué dejó la cuenta pública? ¿Qué fue lo más relevante para ustedes? ¿Qué dejó? ¿Positivo o negativo? Bueno, ustedes lo verán sobre contenido, forma, fondo. Es su decisión. Diputado Sánchez, parte usted, 60 segundos. ¿Qué dejó la cuenta pública? Esa cámara es de ahora, ya. Bueno, muchas gracias primero, Mónica, por la invitación. Feliz de estar acá. Y yo creo que fue una cuenta pública muy importante porque nos permite reafirmar ese rumbo que está fijado muy claramente de recuperar el orden, la seguridad en nuestro país y con medidas muy claras que le hacen mucho sentido a la gran mayoría de los chilenos. ¿Para qué hablar del registro único de vándalos? ¿Para qué hablar del aumento de las remuneraciones a carabineros, el estipendio también para los carabineros en formación, el plan de cárceles, construir más cárceles, aumentar los cupos, cárceles de alta calidad, de buenas condiciones para garantizar la seguridad de todos los chilenos. Y por supuesto, no puedo dejar de destacarlo porque creo que es un tema importante el punto que se hizo, que lo hizo el presidente respecto a la relevancia de los puertos, particularmente en nuestra región de Valparaíso. Es trascendental, especialmente en los próximos años que se vienen, que van a ser muy relevantes para los puertos, relicitaciones, obras, muy importantes. Así que valoro mucho la mención que hizo el presidente sobre los puertos para nuestra región y para el país. Diputado Araya, también tiene 60 segundos. ¿Qué dejó la cuenta pública desde ahora, ya? Dudas, incertidumbre y muchas preguntas sin respuesta. Yo creo que eso es el fondo de la cuenta pública. Y si uno dijera qué es lo que quedó claro, que este es un gobierno que está obsesionado por sacar adelante la reforma de los súper ricos para que los más tienen en nuestro país tengan más plata y que eso además lo paguen los trabajadores, trabajadoras, la gente de las regiones. Es muy curioso el primer mensaje del presidente Kast. Nadie le iba a pedir cuenta de lo que había hecho porque lleva muy poco tiempo. Queríamos saber hacia dónde va a llevar el país. Y vemos un gobierno que no tiene brújula, que en temas de seguridad yo esperaba primero una disculpa clara del presidente por haber hecho una verdadera estafa electoral. Mucha gente confió en él, producto de lo que había comprometido en seguridad. Y vemos hoy día que la seguridad es francamente un circo. Vemos además que respecto del alza del costo de la vida, lo que fue el bencinazo, ni una palabra. Y me pareció incluso una provocación cuando el presidente dice en otro país esto habría sido un estallido social. Yo de verdad que quedé muy decepcionado del discurso, lo vamos a profundizar durante el programa, pero ni una palabra de la región de Antofagasta, una región muy importante para el país. Diputado Pardo, también 60 segundos. ¿Qué dejó la cuenta pública desde ahora, ya? Bueno, creo en primer lugar que fue un discurso sólido, contundente, en que el presidente, a diferencia de lo que piensa mi contendor,
fue muy claro respecto de establecer una hoja de ruta, no solo medidas concretas, sino que también una línea de trabajo en las principales demandas de los chilenos, que son, por un lado, la seguridad, donde hizo varios anuncios, y la economía asociada y muy profundamente al empleo, que es la gran carencia que estamos viviendo desde hace ya 10 años, producto de malas políticas públicas que no han funcionado, y el presidente en su cuenta informó de algo que para nosotros es el cambio de rumbo que Chile necesita. Y caricaturizarlo en torno a súper rico y todo eso, creo que es seguir metidos en la misma cháchara, digamos, que no conduce a la solución del problema. Yo creo que el presidente fue muy contundente y yo rescato el tono, además, convocante, sin aspavientos, sin demasiadas cosas que puedan llamar a la confrontación, pero con una claridad muy nítida respecto de las ideas que lo inspiran y de las demandas que lo llevaron al poder, que son seguridad, empleo y, por supuesto, salud, que es otra de las grandes dolencias de los chilenos. Tiempo. Cierra el diputado Baza esta primera intervención. ¿Qué dejó la cuenta pública, diputado Baza? 60 segundos a esa cámara desde ahora, ya. Mira, más que centrarme en una idea concreta o alguna propuesta concreta, me preocupa el ideal de país que se refleja en la cuenta pública del presidente de la República. Porque en un tema tan importante como seguridad, su principal anuncio fue este registro de vándalos y de incivilidades. Eso presenta un tipo de relación del Estado con la ciudadanía que rompe las bases tradicionales de la democracia y del Estado de Derecho, porque asume que los derechos fundamentales y los derechos sociales ya no se reconocen en titularidad a todas las personas por el solo hecho de ser personas, sino que parecieran ser una contrapartida para quienes cumplen con cierto estándar ciertamente fijado desde el Estado, desde la autoridad. Me parece que es un retroceso importante, no tanto por la propuesta en sí misma, porque evidentemente habrá que ver cómo sale del Congreso Nacional, sino que por el concepto de Estado y sociedad que hay detrás. Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional si esto eventualmente avanza. Tiempo. Ya después por lo que significa. Va a poder justificar también. Están como, igual, bueno, es inevitable, están adelantando algunas de las preguntas de las tarjetas, pero en fin, ya. Quería saber si ustedes vieron cómo lo observan desde la vereda de la derecha o centro derecha, desde el equipo de los Luises. Si ustedes, los Jaimes, creen que hubo un tono distinto, incluso cuando uno reporteaba previo a la cuenta pública, muchos creían que iba a ser súper confrontacional, que iba a nombrar como 20 veces al expresidente Boric y que iba a ser súper crítico, y la verdad es que no fue así. Entonces yo les pregunto si los sorprendió el tono para bien, para mal, o encuentran que no, queda todo mal también el tono. La verdad de las cosas es que el presidente llama a la unidad y por debajo vienen a decir acusación constitucional contra Nicolás Grau y sacan todo el rosario y los pergaminos violentos. Entonces, la verdad, pero la cosas, acusación Mónica, no la puso el presidente, pues. yo no lo que estoy diciendo, el presidente es el jefe de la coalición, es la gente de su partido, el jefe de bancada de su partido. Entonces, yo la verdad las cosas es que me cuesta creer que esto sea una convocatoria de la unidad, y esto del policía bueno y el policía malo, la gente está cansada. Yo en esto esperaría que tenga una cierta consistencia. O el presidente está llamando a la unidad y trabajemos juntos, y en un tono republicano, porque tenemos problemas muy profundos y complejos que resolver, que se arrastran de muchos años atrás y que requieren que todos aportemos. Pero no me vengan a decir todos juntos, unidos, y por el lado, todas las cosas que se han dicho, acusaciones que se han hecho, y particularmente el tono confrontacional y el maltrato que se ha hecho contra Nicolás Grau. Policía bueno, policía malo, para que le conteste a él. Yo acá estoy mediando nomás. No, y me llama la atención, y lo venimos viendo hace mucho tiempo, que la izquierda casi que busca excusas para polemizar, para buscar la confrontación con un gobierno que la verdad está haciendo grandes esfuerzos por tender a los acuerdos. Y yo creo que hemos visto en las votaciones recientes en el Congreso que se han logrado acuerdos amplios sobre cuestiones bien trascendentales, como escuelas protegidas, como fue la primera votación que tuvimos en la Cámara de la Ley de Reconstrucción. La verdad es que yo entiendo que de ciertos sectores más duros de la izquierda pueda haber una molestia, quizás se sentían más cómodos en los últimos 4 años con Gabriel Boric, una comodidad que obviamente la gran mayoría de los ¿incluye chilenos los sintió. dos diputados que están al frente dentro de sus sectores duros? Los dos Jaimes, en el fondo, los dos Jaimes. No, yo solo quisiera pensar una cosa. Pero la verdad, mira, a mí me llama la atención, porque, como digo, quizás se sentían más cómodos en los 4 años de Boric, una comodidad que claramente la gran mayoría de los chilenos no compartió. Por eso estamos con el gobierno que tenemos, un gobierno de cambios, pero un gobierno que busca generar esos cambios con respeto. Había pedido la palabra, ¿qué quería contestar? No, yo lo único que quiero decir, yo planteo una cosa muy concreta. El presidente llama a la unidad, su partido, su banca, su gente, sale con este lenguaje que es muy agresivo, con imputaciones que yo creo que son absolutamente fantasiosas, muy extrañas de ella, y me dicen, ustedes quieren pelear, y escúchenlo.
O sea, Ya. la gente que está en la casa, escúchelo. Diputado, La verdad para que es conteste después Jaime sí, Baza. la verdad es que el presidente es el Ejecutivo y la potestad de hacer una acusación constitucional es de los parlamentarios. Por lo tanto, no corresponde mezclar una cosa con la otra. Es que dice que es el jefe de coalición y Sí, que debiera pero, llamar a la yo, unidad. yo creo que el diputado Araya tiene una confusión, porque una cosa es que Está confundido, la diputado. acusación, Voy a ser muy respetuoso, me voy a quedar callado y escuchar. por eso, que la, Pero no que la significa que acusación esté de acuerdo sea con lo que dice el inoportuna, que es diputado. lo que yo pienso, y otra cosa es la gravedad de las materias de las cuales se acusa al ministro Grau. Perdón, o sea, pero desconocer. escuché bien o no que usted dice que es inoportuna la A mí acusación. no me gusta, por supuesto que lo voy a estudiar en su mérito y la vamos a votar ¿Por qué la favorablemente. Si encuentra está en mérito. Justamente porque creo que enrarece el ambiente en un momento que estamos llegando a tramitar reformas que son importantes para el propio gobierno, pero esa, reitero, es una decisión de los partidos y de los parlamentarios, no del Por eso, un Ejecutivo. jefe de coalición, dicho Mónica. eso, Por eso un jefe de coalición. dicho eso, yo creo que no hay que mirar en menos la crítica situación y la responsabilidad del ministro Grau en esa crítica situación en que este gobierno recibió las arcas fiscales. Ok. No se equivocaron solamente todos los años, Diputado sino que Baza, ¿quiere cada día contestar, me aparecen nuevas imagino? cifras escalofriantes de cómo No, manejaron pero las por finanzas favor, públicas. El presidente Kass dijo una cosa muy concreta. Pero, Voy a hacer que le, auditoría- no, le toca al diputado No, Baza. para que no Es que le se- toca al diputado No, Baza, pero después le si vuelve yo la no palabra. tengo- No, pero sí, para que hablen Muy todos. Diputado generoso Baza, este Jaime. desde allá le decían, agradezco la generosidad, pero la idea es que estén Está todas las bien, voces está bien. presentes. Entonces, de allá le decían que estaba más como la izquierda Sí. dura. Me imagino que se refiere a usted en la época del expresidente Boric. Bueno, obvio que estábamos más cómodos si éramos oficialismo. No tiene ninguna Se confirma, polémica. entonces. A mí lo que me llama la atención es que mientras el ministro de Hacienda era Mario Marcel, estaban todos contentos y felices con que la templanza, la seriedad, el economista, la experiencia gobernaba el país, que era el hombre que le ponía el freno a mano a la izquierda radical. Y después resulta que durante estos 4 años, durante el 80-85% del tiempo gobernó Hacienda Mario Marcel, fue todo un desastre. Yo creo que es muy ¿cómo cambiaron de la evidente, evaluación inicial, dice usted? yo creo que es muy Eso- evidente que están buscando una retórica que les permita asustar a la ciudadanía para seguir gobernando desde el miedo y poder pasar de contrabando reformas tan importantes que van a generar un costo fiscal tan significativo como esta reforma tributaria encubierta bajo la norma de la reconstrucción. Ok. Y lo digo porque esta cuestión yo creo que es importante para no generalizar. Hay dos derechas en el oficialismo y las dos derechas se están comportando de forma muy distinta. Lo vimos, por ejemplo, en medio ambiente. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, tuvo un comportamiento impecable. Aquí vemos 3 representantes de esa comisión. Impecable. Dio la palabra, escuchó, cuando uno daba argumentos que eventualmente contravenían al Ejecutivo, el presidente UDI de la comisión invitaba al Ejecutivo a que recogiera los argumentos, el Ejecutivo simplemente lo descartaba. Pero tenemos el paralelo, pensando en la tramitación de la ley de reconstrucción, lo que ocurrió en Hacienda. Una comisión presidida por la derecha radical, aquí representada por mi amigo y compañero de distrito. Se refiere al diputado Romero. Que cerró el debate, que no dio palabras. Y lo mismo está ocurriendo en el hemiciclo. Esta idea de que hay grandes acuerdos transversales. Vamos a ver qué pasa no con es Macaya en el cierto. Senado, porque Macaya está en la derecha, que usted No dice es que es cierto. distinta y parece que ya anuncia que va a ser con acelerador la cosa. Mira, Mónica, como mucho los pañales del PDG. Esos son los grandes acuerdos a los que hace referencia Pero no, Sánchez, pero la verdad es que no Los están pañales presentes del en el- PDG. en el hemiciclo. A ver, Por primero, favor, le permito. yo creo que el gran responsable es Mario Marcel. Y es el gran responsable porque él nombró a la mejor directora de presupuesto de la historia, que año a año se equivocó en cifras siderales en estimar los ingresos, y además bajo la conducción de Mario Marcel se produjo un sobregasto, el país se endeudó en 40.000 millones de dólares adicionales, y por lo tanto yo no comparto que alguna derecha culpe a Grau. Yo creo que son tan responsables Marcel. Marcel. A Marcel, dice acá No, porque el diputado cuando Baza. se nombró a Marcel, se pensó que efectivamente Mario Marcel, por su trayectoria, un expresidente del Banco Central, con una gran formación además y reconocimiento internacional, iba a cuidar las arcas públicas y lo hizo más o menos nomás. Y por lo tanto, no Sí, creo, sí, lo hizo bien. no creo que sea bastante justo bien. decir que la derecha ataca a Grau y tiene alguna condescendencia con Marcel. No está diciendo al contrario, que defendía mucho a Marcel. No, yo no encuentro y que lo hayan después- defendido, y yo después encuentro que como lo que atacaban encuentran que hizo igual. todo Lo que mal. pasa es que Grau, además como Grau tiene algunos problemas, digamos, con el tipo de ejemplos que pone, salió más a la palestra, pero la verdad es que O sea, los un dos problema son igualmente comunicacional, no de responsables. finanzas públicas. ¿Cómo? Es un problema comunicacional, no de finanzas públicas. ¿Cuál No, ejemplo? Grau además ¿A qué se refiere? ¿Cuál ejemplo?
¿Cuáles de todos? ¿Qué me estoy No, perdiendo? cuando dijo que la inflación beneficiaba al Ah, ya, lo comercio del y ese dólar. tipo de cosas. Lo Entonces, del dólar. se presta mucho para la caricatura, pero más allá de eso, yo creo que tanto Marcel como Grau son responsables de la grave situación en que se reciben hoy día las arcas fiscales. Y por otro lado, yo Antes no nos- comparto no, pero- tampoco, para Ya, terminar sí. la idea de Jaime Daza, yo no comparto tampoco Baza, perdón, siempre te cambio. Sí, no, está bien. Ya, yo no comparto la idea, la diferencia que se hace entre Hacienda y Medio Ambiente, porque a diferencia de Hacienda, y es un reconocimiento para ustedes dos, la actitud de ustedes también es una actitud de colaboración y de conversación, lo cual les va a bajar el rating en su... ¿ah? Pero sector, ustedes dice, no lo tienen... ayude tanto, el está diputado como- Araya, el le está diputado pasando un Araya salvavidas es de plomo, mucho así. más conciliador cuando no está en las cámaras y lo mismo el diputado Baza. Entonces, soy el el ambiente mismo que con se cámara sin creó cámara. Es que en la tenía un Comisión de Medio entrenamiento Ambiente en algún otro permitió, canal que y no- también No, la no, buena no. conducción de Guillermo Ramírez permitió lo que Oye. ustedes hoy día reconocen y que me parece muy bien, porque Pero, así Luis, fue. déjame decir solo una cosa, porque aquí se parte de un supuesto que el gobierno está Pero ¿sabes qué, está- diputado? No es que lo que, porque quiero que pueda, porque igual va a querer contestar después. Entonces deje que hable el diputado Sánchez y la contesta porque junta en un pack. ¿Cómo ve usted? Porque acá dicen que hubo Bueno, tanta a ver, crítica, tanta respecto- alabanza a Marcel y después lo hacen... Respecto del exministro Marcel, picadillo. claramente, yo les voy a sincerar algo, yo no tenía muchas expectativas de él desde el comienzo, pero había mucha gente que válidamente podía confiar en que iba a cuidar su reputación. Y la verdad es que el resultado, y es bastante evidente, o sea, él no se va antes de tiempo del gobierno porque tenía nuevos desafíos laborales. No, él contó que tenía un problema familiar severo. Bueno, sí, pero... Es que sí. Sí, bueno, Sí, po. no mezclemos las cosas, pero también Por eso le digo. Exacto, no es lo mezclemos. importante, pero también es importante mencionar que los plazos de las acusaciones constitucionales pueden haber sido un factor en consideración, pero Ya, pero bueno. todo esto, pero es que yo ¿sabe a lo que iba? Porque una cosa es la situación de las finanzas públicas, que ustedes denuncian como graves, ¿no es cierto? Pero desde acá, que es de lo que se trata el debate, el diputado Baza dice que es una excusa para pasar de contrabando esta mega reforma, para que le conteste a él, dado que es aquí. No, se si aquí, a ver, los que buscan nos vamos a las excusas, y como lo preguntas. dije antes, para estar en permanente confrontación con el gobierno, es la izquierda. Es una izquierda que, bueno, y tenemos al diputado Araya acá, que llegó a la Comisión de Hacienda con estas 1.600 indicaciones. O sea, que me pueden venir a hablar acá de voluntad de diálogo y construcción de acuerdos, si es que... y lo sinceró, lo dijo además muy sinceramente en El tsunami. este live que hicieron, que era un tsunami de indicaciones. Entonces, mira... Sonríe el diputado Tsunami, pero... Mira, pero la verdad que tiempo para verdad, contestar, la porque- verdad Sí, es va a tener que, eso. la verdad es que yo creo que queda muy evidente para todos los chilenos que la intención de la izquierda nunca fue colaborar. Dijeron que iban a votar en contra del proyecto de ley antes de siquiera ver el texto. Que responda el diputado en Araya ese sentido, entonces. en ese sentido, yo creo que lo relevante es el fondo del proyecto de ley. Y es un proyecto de ley que viene a atender la crisis de empleo que tenemos hoy día en el país, la crisis de inversión que tenemos hoy día en el país, el problema con la permisología que ha entrampado muchos proyectos desde hace mucho tiempo en nuestro país y busca dar solución a eso. Ok, Soluciona diputado temas que no Araya, se les porque dio, después vamos a soluciona volver los sobre la últimos reforma, 4 pero años. diputado Araya, conteste a raíz de lo de su live. Voy a decir una cosa muy concreta. Y Este la- proyecto es para los más ricos de Chile. El gobierno piensa en cómo hacer Ya, que pero los si la más ricos- pregunta fue la interpelación que le hacen Pero es, tiene que ponerle Pero, Mónica, eslogan, que pues, para que es Mónica, se si si es eso que, se trata. si es que No, usted en no, el fondo es- tenía ánimo o no de... Porque no es llegar a para el acuerdo. 10% de los desempleados, que son los más pobres del país, es para los más Luis, ricos. escuché Ya. con mucho respeto. Este proyecto es para los más ricos de Chile. Y aunque a la derecha le duela, esa es la verdad. Y se lo estoy diciendo respetuosamente en su cara. Ustedes están gobernando para los grandes grupos económicos. Entonces, ¿cuál es el razonamiento detrás de las indicaciones? Que si vamos a hablar los temas de la gran empresa, de los más ricos, hablemos también los temas de la clase media y de la gente más modesta. ¿Qué habían en las indicaciones que yo presenté y las que me hago cargo? Temas muy concretos. Cosas tan simples como, por ejemplo, que el régimen de 12,5 a las pymes se mantuviera por 10 años. ¿Qué dicen ustedes? Que el régimen de impuesto a las pymes suba de 12 a 15 y a 23. Entonces, es un ejemplo concreto. ¿Qué más decíamos? Terminar con el interés sobre interés, que se prohibiera el arbitraje respecto de la gran empresa con la pequeña empresa y así un conjunto de medidas, como por ejemplo, hagámonos cargo del impuesto a los combustibles, porque si el gobierno dice, hablemos de los ricos, bueno, y esto de los 52 artículos, solo 2 artículos, Mónica, eran de reconstrucción y 50 son para resolverle problemas de la gran empresa, metamos ahí y Vamos a la discutamos lo que es de todo siguiente nuestro país. Y sección. por Solo eso una eran pregunta. tantas... ¿No se tantas arrepiente indicaciones. de su No, frase? No, pero escúcheme primero, pues no sabe ni de lo que voy a preguntar, que se De la- arrepiente y me dice no al tiro. ¿No se arrepiente de en este live haber dicho que iba a presentar un tsunami de indicaciones? ¿No es frivolizar finalmente la discusión y darle un argumento también a sus oponentes? No, yo estoy profundamente orgulloso de lo que hicimos porque creo que fuimos responsables. No, de las Sí. palabras le estoy diciendo, no lo que yo hizo. yo no me arrepiento de lo que dije,
ni de la forma que lo dije, porque además el sentido que estoy explicando acá, que es el espacio que uno habitualmente no tiene, es decir, si este proyecto es para resolver los temas de la gran empresa, de los más ricos de Chile, discutamos también los temas de la clase media y la gente más modesta, que son numéricamente muchísimos más. Y por lo tanto, es el momento es de, una... porque además- momento de la pero por sección, una de las favoritas de la Una gente meta- en este programa. O sea, alguien usó una metáfora que era Esta- peor, Mónica, y nadie se escandalizó en el panel Esta de frente. pregunta se llama, perdón, esta sección se llama Preguntas Cruzadas. Esto es por sorteo, así es que comienza la sección de preguntas cruzadas. El diputado Araya le pregunta al diputado Sánchez. Se pueden mirar, preguntas cruzadas. ¿Por su intermedio, señora conductora, o directamente? No, directo, no más directo. Estimado diputado Sánchez, imagine por un momento que usted es diputado de la región de Antofagasta. Una región que está fuertemente golpeada por el crimen organizado y ha generado un problema muy importante con el tema de la migración irregular. En la región de Antofagasta la gente estaba muy entusiasmada con el candidato José Antonio Kast y estaba muy contenta cuando José Antonio Kast ganó con una mayoría arrolladora en la región de Antofagasta. Todos con la esperanza de lo que Y el la presidente pregunta dijo. es- La pregunta es, ¿usted cree que frente a la estafa electoral que constituye decir que era una metáfora las 300.000 expulsiones, el presidente en su cuenta pública debió haberle dado una explicación más clara o una excusa a la región de Antofagasta por no cumplir? ¿Voy directo con la respuesta? De inmediato, si es cara a cara. Pregunta cruzada. Mira, A él. Jaime Araya se ha vuelto un experto en los calificativos, en los adjetivos, para ponerle nombre a cosas que son bien claras. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Que no se podía expulsar a esos 300.000 en un día. Eso fue todo. Y es evidente. Y nadie esperaba, y lo converso todos los días con cientos de personas, no me toca representar la región de Valparaíso, la región de Antofagasta, pero sí Valparaíso. Y la verdad es que todos tienen absolutamente claro que esto toma tiempo y toma recursos, y por eso también le hemos transmitido al gobierno la importancia, y estamos todos de acuerdo ahí, en ir destinando cada vez más recursos, y eso se traduce en el plan retorno, que lo informó el presidente de la República en la cuenta pública, que ratifica la convicción de que esto tiene que materializarse, esto tiene que producirse Le puede hacer la contrapregunta, así como radio expulsión también, si de quiere. estas personas Si que quiere, permanecen si quiere. ilegalmente en el país, porque genera una tensión tremenda en los servicios públicos, generan falta de acceso para jardines infantiles, para escuelas, generan listas de espera, filas en los consultorios públicos, una cuestión tremenda, y que lo sufren Pero si todos cientos estamos de acuerdo miles en de eso, chilenos. si la pregunta era muy Entonces, concreta, Luis. la pregunta concreta es que cuando Muchos estaba tu calificativos. gobierno no se hizo absolutamente No, nada. la pregunta Y era muy ahora concreta. nosotros tenemos Pero la si es convicción directa y de que tranquila sí la pregunta. hay que materializar El las presidente expulsiones Kast del país debió haberse a todos hecho quienes cargo de han su estafa ingresado electoral y ilegalmente a haberle dicho a la Chile. gente, Y estamos tomando esto más control que de la una frontera metáfora, norte, era una y por eso le vamos a hipérbole. poner atajo, y ya le pusimos Bueno. atajo A ver, ahí, escuche, diputado, al la ingreso contrapregunta. ilegal de Para que personas vea a que lo nuestro difícil país. que hace el contrapregunta. Para que Yo tengo... vea. Se me La pregunta empatiza era muy con la sencilla. conductora. Frente a la estafa electoral, de decir 300.000 expulsados, a ¿Cuál pasar estafa? a la metáfora ¿Cuál o hipérbole que después ¿Cuál corrige el presidente, metáfora? no debe haber utilizado el espacio de la cuenta pública para explicar a lo menos lo que usted mismo está explicando, que es inexplicable además, porque La cuenta de la pública- expulsión al plan retorno La cuenta voluntario, pública váyanse se ha voluntariamente usado de Chile, es una... para transmitirle a todos los chilenos cómo se va Pero a si la región materializar de Chile, los Antofagasta compromisos. es Chile. Y los compromisos en la El regulación de norte de Chile seguridad, también, Ya, en la tiempo. regulación de la economía. Se acabó en esta la primera regulación pregunta de, cruzada, se el acabó. territorio completo de nuestro Le país, toca se en cumple. este momento. Igual va a ser interesante ver después de 4 años cuánto han expulsado. Pero en fin, Mismo que han decidido 112 años. eso lo dije. Yo hice ese cálculo. Por eso. Ya. Luis Sánchez, diputado republicano, le pregunta a Jaime Baza. Esto es preguntas cruzadas. Jaime, Luis, voy a cambiar un poquito el tema, porque hace un rato tú planteabas lo del registro único de vándalos, y creo que es muy ad hoc a lo que ocurrió ayer en las calles de Santiago. Y me gustaría saber qué piensas tú, qué piensa tu sector respecto del retorno de las manifestaciones violentas que no habíamos visto durante 4 años en el país. Cada uno podrá ponerle el nombre a sus teorías a por qué por 4 años esas personas que generan violencia en las calles estaban guardados. Pero, ¿qué piensan ustedes del hecho de que vuelva la violencia a las calles cuando la gran mayoría de los chilenos hoy día lo que busca es la paz y la seguridad? bien, interesante la forma en la que Luis plantea la pregunta, porque deja en evidencia que al gobierno le interesan los vándalos, le interesa la protesta social, le interesa que no haya discursos que critiquen públicamente al gobierno por los recortes sociales, le interesa que no haya discursos públicos que critiquen en las calles al gobierno por no cumplir las promesas de campaña y más encima, con no cumplirlas, hacer recortes sociales. No, lo que nos Si de interesa verdad es que les no preocupa haya la incivilidad, camotazos en las calles y no se tiren mira, bombas molotov a periodistas. si de Eso es lo que verdad nos les interesa. preocupa la incivilidad, entonces que hagan un registro público de los grandes
estafadores y ladrones que le roban al fisco, ¿Y los que le tiran bombas molotov a los los periodistas? elusores, los que se coluden, También ¿verdad? ellos no. Que esas personas no puedan postular nunca más a cargos públicos. Que los Joaquín Lavín Jr., las Katy Barriga, que son militantes de los partidos del oficialismo, nunca más puedan ejercer un cargo de representación popular. Y los que que nunca tiran más bombas puedan molotov, participar en que una le empresa tiran del piedra a Estado. periodistas, Que nos tomemos que en serio. generan- a Le los preguntan corruptos por la que le violencia. roban al Una Estado. mujer herida ayer por un camotazo. Y evidentemente- ¿Qué piensan de eso? Evidentemente, primero quiero hacerme cargo de una mentira que instalaste. No es verdad que durante 4 años no hayan habido movilizaciones. Eso es falso. Como también es falso lo que dijiste hace un ¿Dónde rato, que el están? gobierno Porque anterior no nadie hizo los vio. nada en 4 años sobre los migrantes. No instalemos mentiras, porque la democracia necesita confianza, no miedo para funcionar. Bueno, ¿cuál es la mentira? Si lo que dices ahí son Tú palabras. acabas de ¿Dónde están decir- los datos, tú las acabas de decir que durante el gobierno anterior no hubo movilizaciones, tratando de instalar la Andaban idea tirando- de que el andaban control de la en las calle la protestas tiene el Frente violentas, Amplio. Y tomándose eso no las es verdad. calles. Estás mintiendo. ¿Dónde estaban? Eso no Nadie es los verdad. Eso no es verdad. Preguntémosle a los chilenos. Eso no es verdad. nadie Ahora, los si vio. tú me preguntas a mí por la violencia en las calles, evidentemente que no me favorece, no me gusta, la condeno. No tiene ningún sentido ese tipo de violencia. Pero háganse cargo ¿Y crees ustedes. que tu sector político ha Pero sido háganse cargo suficientemente ustedes de lo que claro están en haciendo. contener Porque esa mira, violencia? para que tengamos datos sobre la mesa. Vamos con los datos. Ustedes propusieron en la página 37 de tu programa presidencial ampliar los subsidios habitacionales, fortaleciendo los programas para la clase media, y recortaron 200.000 millones de pesos al mismo. No, el que recortó el presupuesto fue el ministro Carlos Montes. De nuevo, Creo que te fortalecer equivocaste ahí. el derecho de los niños vulnerables a vivir en familia. Página 36, recortaron 359 millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social. Puedo seguir. La Sí, puede gente, ser. Podemos en el fondo conversar todo lo que cuando quieras el sobre la Estado plata que no dejó el gobierno de Gabriel Boric. Cuando el Estado no responde a las expectativas sociales, que detrás de los derechos sociales, que son derechos garantizados por la Constitución, por los tratados internacionales, hay molestia, hay malestar. Ustedes están generando ese malestar. No, el malestar lo genera Háganse cargo. quienes provocaron el déficit y por eso es tan importante la acusación Ve, constitucional que comentábamos después. De nuevo, Por eso es tan importante. Quienes fija, no mira, dejaron yo creo plata en la importante que caja, la ciudadanía se dé quienes no cuenta dejaron la plata en la cómo el caja oficialismo fueron ustedes. manipula la conversación, porque si estamos hablando de una cosa, pero inmediatamente saca, hay que acusar a Grau, que las finanzas públicas son muy malas. Bueno, Estamos porque tú estás hablando planteando el problema de incivilidades. plata. Todo Estoy de lo acuerdo lleva con que la falta de finalmente plata es un al problema. discurso que les ¿Quién- permite quién es meter la mano responsable a la de caja que no fiscal, haya plata? bajar el impuesto a los más ricos, bajarle el Ya. impuesto a las grandes Tiempo empresas, para hablan de esta meterle sección. mano a la clase caja media. fiscal, los que Tiempo no para esta dejaron un sección. mango en la Ahora caja. es el turno Pero del ¿cómo tanto diputado descaro? Jaime Baza, que le pregunta al diputado Luis Pardo. Esto es Preguntas Cruzadas. Luis, ¿cómo está? Muy Bueno, bien. ya nos saludamos en realidad. Oye, mira, es que a propósito de todo lo que estamos conversando precisamente ahora de la mega reforma, el proyecto de reconstrucción, reforma tributaria, etcétera, la Asociación Chilena de Municipalidades fue muy dura con el proyecto, fue bien crítica. En esas críticas también hay alcaldes y alcaldesas de derecha. Al mismo tiempo hemos visto cómo, por ejemplo, la Unión Demócrata Independiente se baja de la acusación constitucional que está promoviendo el gobierno en contra del exministro Grau. Me genera cierta tensión, cierta duda, cierta inquietud. ¿Qué va a hacer Renovación Nacional? ¿Cómo se va a enfrentar a este gobierno de extrema derecha? Si va a seguir siendo un vagón de cola, si va a meter un poco de sensatez, del republicanismo serio, ¿verdad? O simplemente se va a dejar arrasar por la extrema derecha más radical. Diputado. Yo creo que Renovación Nacional ha tenido una conducta bastante clara, primero de un apoyo leal y decidido al gobierno del presidente Kast, así se ha manifestado en muchas de nuestras votaciones, pero también hemos tenido la posibilidad de plantear nuestras diferencias. Por ejemplo, en la ley de reconstrucción votamos en contra, habiéndolo previamente conversado con el ministro Quirós, el tema del CENSE, por ejemplo, y el tema de la propiedad intelectual respecto del contenido de los medios y en general de las producciones artísticas para la inteligencia artificial. Porque tenemos la convicción. Y el congelamiento de la tasa de interés por 25 Porque- años, de la tasa de interés. La invariabilidad De la tributaria. invariabilidad tributaria Estamos de por acuerdo, 25 totalmente de años. acuerdo con eso. Ahora, A pesar de que pero, se propuso pero déjame eventualmente responder bajarlo a el fondo de tu pregunta. Nosotros, en materia de propiedad intelectual, nosotros somos partidarios de la propiedad y de la propiedad intelectual. Y somos partidarios de la capacitación como un componente importante de
economía social de mercado y por lo tanto creemos y queremos que el CENSE se modifique, porque también es un espacio de mucho Si van a hacer despilfarro vagón de público, cola, pero esa era la que se pregunta. ajuste. ¿Vagón de Pero cola o no? la caricatura de vagón de cola creo que no nos una calza a pregunta. nosotros, le calza más Es una al pregunta. socialismo democrático respecto de ustedes, pero nosotros la verdad No, que pero es una somos... pregunta seria, porque si nosotros uno mira a los ministros que están presentes en el gabinete, tenemos es posiciones muy fuerte la presencia del círculo del presidente. Tenemos y posiciones muy claras, debilitada pero déjame la dimensión responderte. tradicional de Chile Vamos. Tenemos posiciones claras en materias específicas como las que acabo de señalar, pero no compartimos que este sea un gobierno de extrema derecha como ustedes quieren caricaturizar. Porque ¿Puedo hacer una si uno pregunta escucha el cortita? discurso del Muy presidente, breve, porque tenemos Mira, que una seguir. pregunta muy corta, muy breve, Sí. pero relativamente honesta. ¿Por qué? Como relativamente, ojalá que sean honestas las preguntas. No, Entiendo. siempre está la cosa de pegarle al adversario. No, es una pregunta seria. ¿Por qué cuando hubo cambio de gabinetes se instalaron biministros en lugar de incorporar ministros de Chile Vamos? pero déjame responderte y te lo voy a responder también. Primero, yo no comparto la caricatura del gobierno de extrema derecha. Primero porque este es un gobierno que asume el presidente Kast, hace una convocatoria enorme donde incorpora incluso a exministros de la presidenta Bachelet y donde si uno lee sus discursos y los A los ministros escucha de derecha de Bachelet, desde, bueno, que para ustedes todo lo que nos es de derecha, pero si ustedes Una escuchan el discurso del presidente, la conducta del presidente es una conducta y un discurso y un relato que adhiere plenamente a la democracia. Ustedes son los que tienen problemas Estoy con la tan democracia seguro. y conviven con el Partido Comunista. No estoy Nosotros no tan tenemos ese seguro. problema. Listo. Mira, la izquierda chilena dicho nunca ha dado eso, un golpe de Estado en Chile. Ustedes no pueden decir lo mismo. dicho eso, pero avalan los golpes de Estado en todo el mundo. pero en Tiempo, Chile, se acabó. hablemos de nuestros chilenos, Se les acabó el sí. tiempo. Ustedes no Diputado podemos Luis hablar de eso. Pardo, le toca preguntarle al diputado Jaime Araya. Esto es Preguntas Cruzadas. Jaime, tú has instalado la metáfora esta de los súper ricos y la repites en cada una de tus intervenciones. El único elemento que uno podría decir que tiene algo de súper rico es la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, que fue también una rebaja que incorporó el presidente Boric en su propuesta de reforma tributaria. Si es un problema de súper ricos, va más allá de las compensaciones, es un problema de principio. Entonces, la primera pregunta, son dos en una, es si tú estás en desacuerdo entonces con que el presidente Boric y el ministro Marcel hayan elaborado este proyecto y si es así, si ellos también benefician a los súper ricos. Pero, por otro lado, este es un proyecto que la parte más importante es el crédito al empleo, un crédito que beneficia a 156.000 empresas, no vamos a decir que son todos súper ricos, la inmensa mayoría son pymes, que van a poder La pregunta darle es- seguridad de trabajo a 4 millones de chilenos y a seguir creciendo después de que ustedes destruyeron 30.000 puestos de trabajo durante pregunta el es- gobierno del presidente Boric. Entonces, ¿cómo concilias tú que tu gobierno haya propuesto esta rebaja y hoy día ustedes hagan uso efusivo de esta consigna de los súper ricos que además no tiene Ya, ahí asidero está la en la pregunta. realidad Mira, Dele. están particularmente enojados con las cosas que digo porque le explicamos sencillamente a la gente lo que el gobierno trata de enredar y sus parlamentarios enredan. Y lo voy a contestar directamente. Los A él, pues, sí, a él le impuestos tiene que contestar, no si no están le hace escritos en pregunta. piedra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Tenemos una política pública que genere igualdad de oportunidades, que permite que todos avancen. La gente más modesta, la gente de clase media, las regiones extremas, que todo el país los 4 progrese. millones de chilenos que se Eso benefician hay con el que, empleo son súper eso ricos. hay que financiarlo. ¿Cómo lo financiamos? ¿Cuánto es lo que tenemos que recaudar? ¿Y cuál es el problema de ustedes, Luis? Que tienen un problema con la evasión y elusión tributaria y eso hace que constantemente tengamos problemas de recaudación. Entonces, si tú me dices, ¿estás dispuesto a rebajar los impuestos? Pero ¿quién podría decir que no? Pero tenemos que compensar, porque tenemos un gasto comprometido. Pero y gasto además, para- mira, gasto si para te lo digo muy colaciones- simple, para para ser muy colaciones, directo. para 14.000 millones de pesos colaciones que tenemos no una llegan a los solución para el tema niños. de compensar, porque el problema, ¿por qué decimos los súper ricos? Porque esa es la parte grande, que es lo que dejan un hoyo en la recaudación del Estado, por lo tanto las prestaciones sociales son las que van a ser castigadas. Por eso es de los súper ricos, ¿Pero por qué? porque además la reintegración, ustedes dijeron cosas bien particulares. Esto beneficia a las empresas, no al dueño de la empresa, haciendo una distinción. Pero además la reintegración, que es lo que hace, beneficia a la empresa y al dueño de la empresa. Es como decir, le subimos la benzina a los vehículos, no a los dueños de los vehículos. El porque han conjunto de sido medidas particular. propende a que haya una inversión que está estancada y a que Pero crezca un está- empleo que no podemos Dime seguir un ejemplo de un destruyendo. país que haciendo esta medida ha funcionado. Ninguno. Y además la pregunta de ¿Cómo vuelta. ninguno? Irlanda, ¿Cuánto y es la, está cuánto es- lleno de ejemplos Irlanda, ¿cómo virtuosos. se llama? El leprechaun económico. Estudiaba, además en esto la diputada Hasler quiere hacer un reconocimiento de una clase magistral. Pero ¿cuánto es la tasa Vaya con corporativa en Brasil? conversación en Irlanda. 34%. ¿Qué mira un inversionista cuando va a hacer una inversión Ya. en un país? ¿Mira la Se tasa acabó corporativa el o mira si hay tiempo. capital, Y- si hay y certeza para cerrar, jurídica, entonces, si hay estabilidad ¿Boric ha social? beneficiado a los súper ricos?
Lo que hay que hacer para que esto funcione para todos es, si tú vas a bajar por acá, compénsalo. Y es lo que ustedes no quieren ¿Y hacer. tú no crees que una compensación importante también es evitar los robos y los despilfarros, como por ejemplo el de la Junaep, como por ejemplo el de la lista de espera? 100% de Entonces, acuerdo. no, No, son las dos estamos de cosas. acuerdo. No, Se todo lo que acabó sea las robo al Estado preguntas estamos de acuerdo. cruzadas y es momento que tomen sus tarjetas. Y la primera pregunta es, no se acepta el amarillo. En Ah, esta ya. ocasión, no el partido amarillo, sino que no se Salió acepta. damnificado Tienen que... amarillos. Sacaban a Andrés Llorente de Bueno, manera muy sí, injusta. Ya. Muy injusta. Ok. Piensen que tendrían que votar. Están en el Congreso, tienen que votar Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. No me vayan a decir que no saben los detalles. En teoría, la idea general. La idea general de legislar. Tenemos 2 a favor y tal como esperaba, 2 en Qué contra. predecibles somos. Tarjeta roja. Son muy predecibles. ¿Por qué en contra, diputado? Porque tal como está planteado el proyecto tiene problemas de constitucionalidad clara. Porque cuando uno pone un ejemplo Cortito muy para que con- vayamos pimponeando. Ya. Si una persona comete una incivilidad o comete estos actos de vandalismo y Sí. tiene que tener prestaciones sociales, va a tener 5 castigos. Si una persona que comete el mismo hecho, son coautores, y no requiere prestaciones sociales, tiene 4 castigos. Eso rompe la igualdad ante la ley. Ese es el problema de base. ¿Qué le pedimos al gobierno? Incorpore los delitos económicos como el fiscal nacional que dijeron por ningún motivo. ¿Qué le hemos dicho nosotros? Los delitos de colusión, los delitos de cuello y corbata, que los castiguemos. Entonces, como lo plantea el gobierno, yo no estoy de acuerdo. Creo que es importante porque se hace cargo de un problema, buen titular, pero el desarrollo a mí no me convence. Yo espero ver el proyecto. Buen titular, el para- desarrollo no le convence, diputado Sánchez. Bueno, bien sencillo. Preguntémosle a la gran mayoría de los chilenos qué piensan que tenemos que hacer para recuperar el orden, recuperar el buen estado de nuestras ciudades, que los paraderos de las micros no estén destruidos, que No, no pero dice que tengamos la a forma no gente- le parece. Por ejemplo, dice, si alguien comete la misma incivilidad, por ejemplo, en que va a la educación privada y que, va a que le van a pagar la universidad, Bueno, y va y comete la misma Revisemos, incivilidad. eso es lo bueno de la discusión legislativa, que los detalles se pueden resolver en la discusión y en el trabajo Ya, pero usted legislativo. coincide que no puede Pero ser lo que los castigos es que lo que ha solo planteado el afecten- diputado Perdón, Jaime pero Araya es escúcheme que una de plano de entrada en contra. Ya no, mi pregunta Porque es lo la que tú planteaste, la siguiente. pregunta era, Sí. no que no sabemos los detalles, bueno, de plano, la idea en La general. idea, Yo la habría idea. esperado que Jaime Araya votara a favor de la idea en general si es que esa es su postura. Y Si que es que el problema es de después- detalles, resolvamos los detalles. Ya, ok. Pero Ya, el sí, problema, ya, el tema es la idea escúcheme, general. diputado, la pregunta. ¿Usted está de acuerdo en que si los castigos son solo, después ahora se han abierto otras posibilidades de castigos como licencia de conducir y otras Por cosas, pero si fuera solamente el tema de las prestaciones sociales, el que tiene hartos recursos y no las usa no tendría castigo? O sea, hay que buscar otro tipo de castigo, ¿no? Sí, por supuesto. O Ya. sea, Pero es eso que, es la Mónica, gracia. igualdad esa es ante la gracia ley de no la es un legislación. detalle. Igualdad Esa ante la ley no es un detalle, esa es la Luis. No es gracia un detalle de igualdad ante la ley. discusión Es un dentro del principio proceso constitucional del Diputado, Estado de Aquí Derecho de la lo relevante tenemos que es que imponer no salga rápido. gratis destruir nuestras ciudades. Ok, diputado, Aquí lo interesante Para es que que le- estas son conductas que ya están penadas por la ley. no todas. O sea, bueno, Todas. penadas por la ley O sí. son faltas o son delitos, están todas penadas por la ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Estado, ya no el gobierno, por qué el Estado sigue con esta dinámica de ser fuerte con el débil, pero con el poderoso suavecito? Si de verdad les preocupan las incivilidades, vamos detrás de los delitos económicos, de las colusiones, que son los que golpean el bolsillo del pueblo. Que también están castigadas, afortunadamente, desde que se modificaron Pero, las leyes. pero no porque- con este tipo de castigo, porque aquí No, lo no que con pone este, el es gobierno verdad. sobre No, la son a la mesa cárcel. es un criterio para expulsar, para seguir marginando en a las colusión personas nadie. de la No hay ciudadanía. nadie en la cárcel por colusión. Les quieren Delito quitar, económico, les quieren no, quitar no es colusión. el carnet de Se puede ir a la identidad, cárcel. les quieren quitar, o sea, el pasaporte, o sea, una serie de sanciones complementarias, anexas, secundarias. ¿Para qué? Primero, para perseguir delitos y faltas que ya están sancionados por la ley. Segundo, con un sesgo de clase impresentable. Yo esperaría una agenda sólida centrada en la prevención, recuperación de espacios públicos, iluminación de las plazas, organización de los barrios. Pero no, lo que quieren Déjeme que hacer piense es el seguir diputado castigando Pardo. a los Diputado pobres Pardo, ¿por y qué más excluirlos de la sanciones sociedad. dice el diputado Baza para Primero- para hechos que ya están sancionados por la ley? Y lo otro, ¿usted estaría de acuerdo, como dijo el fiscal nacional, nos dijo en CNN Chile, un poco con ironía, pero igual lo ha reiterado después, ¿por qué no poner en un registro de vándalos con estas penas accesorias, aparte de las que tienen, a los delincuentes de cuello y corbata? Es que los delincuentes de cuello y corbata, por supuesto que hay que perseguirlos y se ha modificado varias Claro, veces pero van a la ley clases de económica y hay sanciones gravísimas. O sea, hoy día hay Sí, como penas las de clases de cárcel. ética. Pero Terrible. no, pero eso fue antes de la reforma. Entonces, seamos rigurosos. Después Aquí- de las clases aquí de hay que ética y a pasar con partir de la Lavín, experiencia de las clases de ética Santiago hubo una Herrera. reforma que terminó con la sanción, o sea, que determinó sanción penal para delitos como la colusión. Le hago una pregunta. pero vamos a lo una siguiente. pregunta.
¿Cuántas personas hay en la cárcel por colusión? No sé, porque no, Ni una. no, no, Ni no una. voy a más. Desde que se dictó la ley hasta ahora ni una. ¿Por qué? Prisión Porque preventiva. la forma en que ustedes no digo ustedes, la forma en que se legisló puso como condición que iniciara la acción penal el Tribunal de Defensa Libre y Competencia y todavía no ha habido ningún preso por colusión. Bueno, a mí me parece Chile. igualmente. problema Lo mismo que en procesal. materia Me tributaria. parece ¿Cómo que igualmente legislar? grave, Es un pero problema quiero procesal, pero quiero ir Hay al que fondo. procesar legislar. por una decisión Pero quiero ir política al y fondo respecto a del la acción penal. argumento. Quiero ir al fondo, Al fondo del argumento, ya. del argumento. Se dice que es de sesgo social. Nosotros Sí. tenemos en Chile beneficios para el 80% de la población más El 80% vulnerable, más rico. para el 60% de la... No, por lo tanto, exactamente. ese sesgo social yo creo que no existe. Por lo que sí existe es la Exactamente necesidad de que de la misma forma que Pero se tenemos lo que está combatir, ratificando. pero déjame terminar, porque Pensemos. vamos a combatir el crimen organizado, el narcotráfico, todos los grandes delitos, combatamos también estas incivilidades que no están tipificadas todas como delitos es que y que son tipificadas. el ambiente Son propicio todas para cometer delitos. Cuando uno va disturbios a los en la- sectores en el- poblacionales y ve en el que espacio hay público, gente que está se todo sabe quiénes regulado. son, que destruyen el espacio público, Ya. que Mira, yo me pasan, tomaría que esto- pasan metiendo... yo me tú no vas a tomaría en meter serio preso la a alguien derecha. por andar Yo me haciendo... tomaría en serio a la derecha si fortalecieran la UAF, si fortalecieran Estoy totalmente de acuerdo con eso. departamentos de fiscalización de la Dirección General de Estoy Agua. totalmente con... Que tiene el como gobierno una anterior no persona quiso que- aumentar la que- votación de la Ya. UAF. Es Lo tanto el siento, sesgo no de hay clases que tiempo, no hay denuncia la tiempo. izquierda ¿Ah? que un Ya. 80% de los chilenos está de acuerdo Está con que bien. avancemos con el registro único de dándolo. Entonces, lo que vemos hoy día Claro, debe es una ser- desconexión radical es de una parte de la medida izquierda populista. con lo que Nada, espera es la una gran medida mayoría de los populista. chilenos, que es Pregunta. orden, El Estado seguridad de y Derecho recuperar el supone control de la Una Tomen medida sus más útil. El Estado de Derecho tarjetas. supone límites. Por Esto muy es una populista que tiranía. sea, Tomen sus nosotros vamos a tarjetas. votar a favor. Acusación constitucional en contra del ex ministro Grau. ¿Cómo la votan? Ya, de nuevo se dividen Jaimes y tenemos Luises. una exclusiva de Yo Reina a estoy favor. en Pero usted- desacuerdo con la oportunidad, ya lo dije, pero creo que las materias de las cuales se le está acusando, espero leer el texto para estar seguro de aquello, pero las materias por las cuales se le están acusando son tremendamente graves y han tenido para el país un costo enorme. Más aún cuando las niegan. Entonces creo que la acusación constitucional en ese sentido, desgraciadamente, en vez de decir, mira, nos equivocamos, en realidad no sabemos sumar y restar y dejamos el país en estas condiciones, obligan y le dan pie a quienes quieren hacer la acusación constitucional. Tienen que decir que no saben sumar y restar Yo creo diputados. que es un exceso retórico, tanto me han criticado a mí, pero la cosa No, que- concreta. que fue nunca tiene general. exceso Yo retórico. Nunca, yo Nunca. siempre he sido un hombre muy prudente en el medio. Sí. Pero una cosa muy sencilla, porque ustedes parten de la base que lo que dice este gobierno es verdad, yo parto de la base que lo que dice este gobierno es cuestionable, derechamente falso y muchas veces Pero manipulando. no lo dice el gobierno, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Y qué hicieron ustedes con la lo unión del dice- Consejo Fiscal Autónomo, la reforma de los súper ricos? ¿Qué es lo que hizo Pero este si gobierno? la reforma, Pero porque, es la que hay el reforma doble del estándar, Con- por Luis. no fue objetada por el Consejo Fiscal Autónomo. Por Hizo favor, observaciones no, de las cuales hay que pongámonos hacerse cargo, riguroso, pero es distinto. riguroso. ¿Por qué? Eso es lo que digo, manipulación. Los 10 porque si 10.000 el Consejo millones de Fiscal déficit que Autónomo ustedes les dice dejaron están que esta reforma no es determinados. buena para Ya, la salud escuchemos al diputado económica de Araya. Chile, porque ahora dicen no es que el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, ¿cuál es el problema de base? Que yo no les creo, porque además, ¿cómo es posible que el presidente de la Creen República, solo lo que frente les al conviene. Congreso Nacional, haciendo el discurso de cuenta, se queda Yo veo que aquí calladito los y va a dos lados pedir un están crédito de acusando de que 6.200 millones de creen lo que dólares en la les tarde? conviene nomás. Esa, A los eso dos es una los veo manipulación. diciéndose ¿Por lo qué mismo. demoraron la entrega del informe de finanzas públicas? Lo Yo demoraron la no- entrega. yo no creo, Porque perdón, si hubieran pero es que entregado es en el incongruente contexto, tú- perdón Luis, Sí. ¿por qué es relevante? Ok. Porque si hubieran entregado cuando se estaba discutiendo la reforma de los super ricos, probablemente cambiaban los números. Entonces yo no le creo al gobierno Ya. y del ministro Quiroga, Aquí con mucho no hay respeto, lo único que invariabilidad, sé le digo es al que tiro. él Ya, es diputado. experto en colusiones. No es- Aquí no Entonces, hay hay que invariabilidad de confiar en lo que reglas. no, Acabo de eso es cambiar la una- regla. En cada pregunta van a argumentar dos para que alcancemos a pasar por más temas. Uno de cada lado. Listo. Ya en esta cumplieron ustedes dos. Para la próxima, Ay, ustedes no. dos. No, para la Retado. próxima ustedes dos. Censurado. En la Puta, me siguiente. han censurado. Viene la siguiente. Hay No, que porque ver también cómo- Me han censura censurado. avanza. Fue una censura transversal. Censura uno Hay por que ver cómo lado. era la Ya. próxima pregunta para ver si Siguiente sería pregunta. perjudicado. Y la pregunta es: con un voto basta. No estoy hablando de, estamos hablando, yo sé que legalmente basta, pero estamos hablando si es bueno o deseable. Con un voto basta para aprobar esta reforma, dijo el presidente José Antonio Kast ante CNN Chile en la entrevista en Cerro Castillo, dijo que quería acuerdo, pero con un voto basta. ¿Se debiera aprobar por un voto o buscar un acuerdo? ¿Qué debiera ser lo prioritario? Si es un voto, si están de acuerdo con la frase, ponen verde. Si no están de acuerdo con la frase, ponen rojo. ¿Les parece que basta con un voto? Creo que no se excluyen. Que lo- No, Bueno, es que no después estoy de te acuerdo cuenta. con el, no estoy de acuerdo con la pregunta. Lo siento, tiene que sí. contestar Sí, igual. yo Responde, me gustaría responde. Un voto responder. basta. ¿Están de acuerdo con su presidente Un o voto no? basta, sí, un voto basta. Ya, un pero voto basta. obviamente lo, A ver, lo lo ideal escuchamos. es que esto ahora, pueda perdón, ampliarse un ahora poquito diputado Sánchez y diputado Baza son los que argumentan. Ok. Lo No, escuchamos. es bien sencillo. O sea, ojalá le podamos dar a nuestro país reglas
que mejoren la inversión, que mejoren la oportunidad de acceso Pero cuán a empleo. importante es llegar a un acuerdo. Por eso, voy ahí. Pero que le podamos dar a todos los chilenos una mejor situación económica, que obviamente se perdió en los últimos años, esto agravado en los últimos 4 años cuando estuvo el expresidente Boric. Y eso, en la medida que, mientras tengan más transversalidad dentro del Congreso, va a darle más tranquilidad, más calma, obviamente, a todos los chilenos. Ok. Entonces, a mí me preocuparía mucho que esto termine saliendo con un Senado quebrado, con un Senado dividido y la izquierda completamente encerrada en su actitud obstruccionista, que la vemos acá en los argumentos que se plantean, y no hay una conciencia de que ese 10% de chilenos que hoy día están en el desempleo, contesta el que un diputado Baza. 25% de los chilenos que están en la informalidad, que los vamos a seguir teniendo secuestrados de discusiones políticas. Diputado Baza, para que conteste usted. Mira, yo creo que todo esto está finalmente eludiendo la cuestión de fondo, que es lo que realmente deberíamos estar conversando y en lo cual realmente deberíamos estar tratando de construir un acuerdo en común, lo digo bien sinceramente, que es sobre la matriz productiva. Los problemas que tiene el fisco, las finanzas públicas, son estructurales. El endeudamiento viene subiendo hace mucho rato, la balanza comercial muestra los números que muestra hace mucho rato, no estamos produciendo nada nuevo hace rato. Pero hay posibilidad de Y acuerdo en esta probablemente- reforma. y probablemente es que con en estas condiciones es muy difícil llegar a un acuerdo. Porque el presidente lo dijo, nos da lo mismo lo que ustedes opinen, con un voto de diferencia basta. No, no dijo eso. Y el No, es que oficialismo, en ningún pero caso, déjame en ningún terminar. caso Y el es lo mismo. al oficialismo le basta efectivamente con un voto. Con una Entonces, yo izquierda que preferiría- está en el obstruccionismo, Yo preferiría, por por eso, supuesto, Luis, que nos vemos enfrentados a esa situación. Luises, les estoy tendiendo la mano. Tengamos una conversación más seria. Más seria. Hablemos de la matriz productiva. Hablemos de la Estrategia Nacional del Litio que se prediseñó en el gobierno pasado. Veamos cómo se proyecta eso. Hablemos de la ¿Y por qué industria de creen que defensa. nadie viene a invertir a Chile? Eso no es verdad. Hablemos sinceramente. Pero si eso no es verdad. Pero si esa es la base del Los problema que números tenemos están hoy día, ahí. no hay Los números empleo, son- los Eso números no es están verdad. ahí. Los números están ahí. están. Por algo no hay Revísela- empleo para revise un la 10% de los gente en su chilenos casa. y un Vaya a 20-25% revisar las está en la cifras del informalidad. Banco Central, Por eso estamos como bancocentral.cl. estamos. No se Bueno, las pueden cifras están encerrar ahí. Lo que en un quieren mito hacer es beneficiar que a se ha sus formado amigos. en la cabeza desde hace Por tantos eso años. no levantan No el le hace secreto bien a bancario, Chile. por eso no van a hacer Vamos el registro a de la grandes pausa balances. y luego volvemos. Aquí se debate. Pausa y Antes de que vayamos con la última pregunta, yo quería darle la oportunidad al diputado Sánchez, porque yo sé que usted tiene cierta molestia porque su nombre se mencionó respecto, o diputado Pardo fue usted. ¿A cuál de los dos se mencionó su nombre en el reportaje, el suyo, perdón, diputado Pardo? ¿Qué reportaje? Respecto de los viajes en semana distrital, que me imagino que es algo que todos están conscientes que tienen que a lo menos regular y que me imagino que ustedes no comparten lo que dijo el diputado Kunzman cuando dijo que trabajaba de lunes a miércoles. Doy por sentado que ustedes no están de claro acuerdo que con no. aquello, así Una que... buena presentado. frase, Ya, pero, no, estoy de- pero en me imagino definitiva que hubo no. un reportaje que me parece muy bien porque creo que todos los poderes del Estado tenemos que ser escrutados Sí. y fiscalizados. ¿Cuál fue su caso? ¿Viajó o no Un viajó? ¿En qué canal que condiciones? publicó una lista de 15 diputados, no sé, que viajamos en la semana distrital, Ya. donde había gente que había viajado de vacaciones, distintas. Y yo cuando fui a ese viaje, que fueron 3 días invitados por una fundación a un seminario, justamente previendo una cosa así, pedí el permiso sin goce de dieta porque estaba justamente en semana distrital. Que Y a no mí me existe, parece ustedes que... tienen que donar esa plata porque no existe. No, sí hasta la dieta se la No, paga sí existe. ninguna. Le puedo mostrar Se mi descuenta. liquidación y estaba No, se descontado. Y descuenta, una cantidad ¿Y por qué no importante. decían todos los diputados decían antes que no les podían descontar? No, si eso no sé quién lo dijo, Eso era pero yo lo hice, No, le lo creo. hice antes. Importante, lo hice antes. Ya. Antes de viajar dije voy a salir del país y solicito 3 días sin goce de dieta, me lo descontaron. Ya. Y bueno, por eso ¿Se el puede hacer canal, descuento? por eso el canal Yo- hizo el desmentido. Para mí, obviamente que es un daño enorme cuando te asimilan, digamos, a una mala práctica. Que yo Entiendo el punto. ¿Me no solo aclaran la- cómo es el tema del descuento? Mira, yo creo que es fundamental que esto efectivamente se regule. Ya, pero ¿se puede descontar o no? Sí, tú pides días sin goce de Como dieta. cualquier trabajo. Como cualquier trabajo. Yo creo que esto es importante porque Ah, es los senadores creo que los que no les puede pueden ser, descontar. puede ser Podrían necesario hacerlo, no entiendo por qué que no pueden altas hacerlo autoridades de la los República, como los senadores, los diputados, puedan hacer viajes al extranjero, no de vacaciones, pero sí de trabajo. Sí, no, es que aquí se mezcla con el Entonces, tema con el exactamente, tema de las para que- vacaciones y para ver a su evitar la familia. Si tú vas a un suspicacia. ¿Usted viaje respalda oficial, o le pareció Exactamente. mala la frase del diputado cuando dice yo trabajo de lunes a miércoles? No, yo creo que fue un error de comunicación porque ¿Cómo? lo conversamos obviamente con el diputado. Todos entendemos que este es un trabajo 24/7.
Pero un él parece que trabajo no. Yo creo que había una confusión ahí, porque además esto se dio en el Pero si él contexto lo de la dijo semana. así. Sí, esto fue en el contexto de la semana del 21 de mayo, que era una semana corta. Entonces, yo No, no él lo dijo, atribuyo yo a un error de trabajo de lunes a comunicación, miércoles. pero todos entendemos que esto es un trabajo ver, 24/7, ya, ok. porque además, en el fondo, el teléfono mismo y las comunicaciones Ya. y todas las Van cosas a que tener estamos nos dan cuenta que es 30 24/7. segundos para justificar esta última respuesta. 30. ¿Todos? Todos. Ah, Cada todos uno de y cada ustedes uno. va a Excelente. tener 30. Y la pregunta es, ¿están a favor o en contra de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario? 30 segundos. Saquen sus tarjetas, ¿están a favor o en contra? Para tener una idea. Flexibilizarlo. Flexibilizarlo más. Por ejemplo, que no se requiere una autorización judicial, sino que eso no. directamente Ah, no, ya. administrativa. Sí. En el caso de la UAF. Pero depende, Ya, aquí de están. nuevo depende del Ok. detalle. A lo mejor aquí 30 la derecha quiere segundos. votar a El tema favor. Voy a 30 leerle segundos. y para ser concreto aquí. 30 segundos. Desde el 2007 hasta agosto del 2025 al menos, la información que está disponible, los tribunales acogieron el 100% de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario presentado por la UAF. Entonces, aquí no hay un problema real. Los tribunales acceden a todas estas solicitudes. Lo digo muy sinceramente, Mónica. Yo lo conversé con el director de la UAF. Aquí no hay un problema real porque se ha accedido al 100% de las solicitudes Ese de no es el levantamiento del secreto problema, bancario. diputado, pero en Eso fin. es la información que está disponible. No, lo Entonces, que dice aquí puede diputado, haber lo que dice el modificaciones para exdirector de la mayor UAF, velocidad. lo que dice el director de la UAF es, si nos conceden cuando pedimos, el problema es que para poder construir el caso tenemos apenas 80 personas desde Ese es el el junior, punto, ese es el no problema. solamente eso, hasta el director, y se demora meses en construir el caso. Llega muy bien presentado, pero meses y la plata ya voló. Voló. ¿Y la alternativa Diputado para eso es la Araya, arbitrariedad 30 del segundos Estado? cada uno. Yo creo que no, quizás Es necesita fundam- más personal. Es fundamental tener esta herramienta y el oficialismo miente cuando trae el tema de que esto ya está regulado en Chile. Este proyecto que se está discutiendo y se va a votar es inteligencia financiera, antes de que haya un procedimiento judicial, antes que haya una investigación penal. Por lo tanto, les pediría que sean honestos y además piensen en Chile, como diputado de la región de Antofagasta, cuando hay miembros de una asociación criminal que son 400 o 500 que están haciendo constantemente miles de transferencias, el procedimiento que plantea el diputado Sánchez es obsoleto. ¿Quiénes ganan con que tengamos este régimen de secreto bancario? Los narcotraficantes, el crimen organizado, los matapolicías y fundamentalmente los corruptos. Diputado, No, yo ¿cumplió no los voy, 30 no voy a segundos? contrarrestar diciendo que miente el diputado Araya, porque la verdad es que existe la institucionalidad. El problema es el que usted ha mencionado, Mónica, que faltan recursos para que la UAF pueda hacer su trabajo de inteligencia financiera, que no consiste en saber cuánto tiene el diputado Araya en su cuenta, sino que consiste en poder monitorear todas las cuentas y en aquellos movimientos sospechosos poder pedir el levantamiento del secreto bancario. Y eso se hace Pero todos la los UAF, días. la Pero Corte la Sup- UAF, no, la pero UAF, la la UAF Corte no Suprema alcanza a procesar todo porque no tiene los recursos necesarios. No, O sea, pero eso. estarías de acuerdo con Totalmente. monitorear las transferencias. Absolutamente, si se mira. hacen, pues, por eso se hace hoy día. Lo A hacen mí me todos han los bancos. llamado para Usted- preguntarme, Ya, Lo hacen pero todos los bancos. por lo ¿Usted menos. sabe qué porcentaje se puede estudiar de dónde hay? porque ¿Qué faltan porcentaje? recursos en la Monitorear por UAF. la 5%. administración del Estado. Porque faltan No, recursos pero en la hoy día- UAF. hoy día la esta- tecnología Diputado les Baza, levanta cierra. alertas automáticas. Cierra. Esta es la típica manifestación del terror que le tiene la derecha y los patrones de la derecha, quienes financian a los políticos de derecha, con las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de los órganos de la Administración del Estado. El terror es Pasa la con el arbitrariedad CERNAC, del Estado. Pasa con No, la no, Dirección no. General de Agua, pasa con impuestos internos, pasa con la UAF. Aquí está la verdadera madre del cordero. Porque cualquier problema que haya con la Administración del Estado, con un órgano fiscalizador y sancionador de la Administración del Estado, tú puedes ir a reclamar a tribunales. Pero ellos se han negado sistemáticamente a que los órganos fiscalizadores del Estado Ya. cumplan con el La- deber que la tienen. madre- Y la mejor prueba, el CERNAC Se sin acabó el dientes. tiempo, Ahora si no, quieren lo que una se va a UAF acabar también el- sin La madre del dientes. la cordero pega son la las constitución. justificaciones populistas que ustedes hacen para justificar Sí, lo que no esto tienen es una cosa explicación. Porque esta necesaria, idea de que en el herramienta Estado trabajan útil, puros regla. ángeles No, y que ahí esto no hay ningún está delincuente absolutamente y nadie regulado Eso está en los por tribunales. organizaciones serias, Tenemos un OCDE, exministro Grafilar, de Hacienda que y han además- hecho críticas. Diputados, Dejen hablar a los- Diputados, muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes, la pasión de los temas que son relevantes para el país y que vamos a seguir conversando en Aquí se debate, porque queremos una ciudadanía bien informada, empoderada por lo mismo y que tome buenas decisiones. Nos vemos el próximo jueves en Aquí se debate. Buenas noches.